según a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Como la comunicación era muy lenta, una iglesia que quería hablar con el apóstol San Pablo tenía que averiguar dónde estaba y hacerle llegar un mensaje, lo que no siempre era un proceso fácil. Una vez que se hacía el contacto, el apóstol dictaba una respuesta y la enviaba por un mensajero a la iglesia. El proceso podía demorar meses. Entre tanto, las falsas creencias se desarrollaban y extendían. Parece que esto ocurrió en Tesalónica, donde surgieron nuevos problemas en la iglesia. Puede ser que estas dificultades hubieran empeorado por la mala aplicación de lo que Pablo había escrito en la primera carta. Según a los tesalonicenses, fue el intento de Pablo de corregir esta situación. En la lección de esta semana, Pablo les dice que en la segunda venida, los creyentes serán rescatados por la intervención espectacular de Dios en Cristo. Este pasaje proporciona información adicional acerca de la naturaleza de su retorno. Lee 2 a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, como lo hace muy a menudo, habla acerca de la gracia y la paz. En un sentido, ¿no están relacionadas? ¿No debería conducirnos a la paz en nuestra vida el reconocer la gracia de Dios y la promesa del perdón en Jesús? ¿Cuán vital es que, no importa cuáles sean las circunstancias, todos tomemos tiempo para meditar en la maravillosa provisión de la salvación hecha para nosotros y la gracia que ella nos ofrece sin importar nuestra indignidad? ¿Cuál es la mejor manera de experimentar la paz que se nos promete? Necesitamos concentrarnos no en nosotros, sino en Jesús y en lo que en Él nos ha sido dado. Hay poca diferencia en la palabra. ¿Qué importancia puede tener esa diferencia? Hay una diferencia entre el comienzo de primera y segunda a los Tesalonicenses. Pablo cambia de en Dios el Padre de primera a los Tesalonicenses 1:1 a Dios nuestro Padre de segunda a los Tesalonicenses 1:1. Esto añade un toque de relación. Hay personas que se sienten cercanas a Jesús, pero tienen temor de Dios el Padre. El apóstol asegura a los tesalonicenses que pueden tener tanta confianza en su relación con el Padre como la que tienen con Jesús. Jesús vino a esta tierra para mostrarnos cómo es el Padre. Lee, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 18 y el capítulo 14, versículos 7 al 11. Lee 2 a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo tenía una tendencia a escribir cláusulas muy largas. 2 a los Tesalonicenses 1, versículo 3 al 10 es una sola oración que se centra en los eventos, los que se rodearán la segunda venida de Jesús. El núcleo central de la oración, sin embargo, no se concentra en la segunda venida. Estamos obligados, dice el texto, en todo tiempo a dar gracias a Dios con respecto a vosotros. Los comentarios de Pablo con respecto al retorno de Jesús son parte de la razón por la que él agradece a Dios por los tesalonicenses mismos. Debemos dar, o tenemos que dar gracias a Dios, es el verbo principal de 2 a los Tesalonicenses 1, 3 al 10. Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses porque su fe se vuelve más y más fuerte. Entre tanto, el amor de uno por los otros también crece. Ambos versículos están en tiempo presentes en el original. Esto significa que su crecimiento en la fe y el amor era consistente y continuo. Esta clase de crecimiento es básica. Al igual que una planta, si una iglesia no crece espiritualmente, morirá. Pablo sigue con críticas importantes a la iglesia en los capítulos 2 y 3 de esta carta, pero él sabe que la gente necesita mucho apoyo antes de poder manejar constructivamente las críticas. Por eso, les provee esa clase de apoyo y afirmación en el primer capítulo. Una de las razones para las afirmaciones que hace el apóstol es que la iglesia en Tesalónica continuaba sufriendo persecuciones. Particularmente, felicita su paciencia en la aflicción. En lugar de fe, esperanza y amor, Pablo habla acerca de su fe, su amor y su paciencia, por cuanto aquí paciencia sustituye a esperanza. Pablo habla de la segunda venida más tarde en el capítulo. El resultado del aumento en fe y amor de los tesalonicenses es que su fortaleza frente a la aflicción ha llegado a ser fuente de jactancia para el apóstol entre todas las iglesias que él visita. Ellos llegaron a ser un modelo de compromiso cristiano bajo el fuego. Lee 2 a los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 y 6. En el original, en griego, 2 a los Tesalonicenses 1, 5 al 10 suena como si fuera un texto del Antiguo Testamento.
La Biblia de los cristianos de entonces era la Septuaginta, una traducción griega precristiana del Antiguo Testamento. En segunda a los tesalonicenses hay más referencias al Antiguo Testamento que en primera a los tesalonicenses. La palabra demostración o es señal según la versión Jerusalén significa prueba o clara indicación de algo. ¿Qué muestran las persecuciones de los cristianos del versículo 4? No es evidencia del juicio de Dios contra su pueblo, sino una señal del juicio futuro cuando su pueblo será vindicado y los perseguidores experimentarán lo que hicieron a otros. Aquí hay un mensaje para nosotros. La violencia genera violencia y los que usan la violencia tienen razón de temer por sus ponen las cosas en orden. Los perseguidores un día enfrentarán la justicia de Dios, pero los que hoy experimentan injusticia por su fe pueden confiar en el juicio futuro de Dios. Ese día será claro que ellos eran el objeto del favor del Señor. El Nuevo Testamento anima a los creyentes a mostrar gracia, misericordia y perdón. Pero cuando estos actos son rechazados y pagados con maldiciones y golpes, anima a saber que la injusticia no durará para siempre. Por eso se invita a los santos a tener paciencia. En 2 los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 y 6, Pablo recuerda a los perseguidos que el justo juicio de Dios en el futuro demostrará su aprobación. Y su paciencia y su fe en las pruebas confirman que Dios los escogió. De esta forma el sufrimiento es la base del gozo. Es una evidencia del lado en el que estarán cuando Jesús venga. El versículo 5 muestra el justo juicio de Dios aprobando a los tesalonicenses. El versículo 6 muestra la condenación de sus perseguidores. En ambos casos, el juicio es el resultado de la conducta presente. Te pregunto, ¿has sido una víctima injusta y los que te atacaron no recibieron castigo? Si es así, ¿qué consuelo te dan las promesas del juicio de Dios? ¿Has tratado injustamente a algunas personas y no te pasó nada? Si es así, ¿cómo consideras las promesas del juicio de Dios al final del tiempo? Lee 2 los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9. Muchas personas se sienten incómodas con estos versículos. Sienten que dar retribución, venganza, castigo y el infligir sufrimiento es indigno de un Dios de amor, gracia y misericordia. Pero el castigo justo y la retribución es un tema frecuente de Pablo. Él es inequívoco. La justicia de Dios un día se manifestará con poder. Cualquier buen gobierno en el mundo actual en algún momento debe ejercer la fuerza para frenar el mal, aunque la fuerza no siempre es violenta, como cuando lo detienen a usted por violar las reglas del tránsito. En algunos casos, como cuando los criminales usan violencia, deben recibir violencia como respuesta. Los buenos gobiernos proveen ciertas restricciones necesarias a fin de que todos puedan convivir en paz. Muchas veces el mal abierto no desaparecerá voluntariamente. Y cuanto mayor sea el poder y la brutalidad del mal, tanto mayor será necesaria la fuerza para deshacer ese mal. Las imágenes de este pasaje no son hermosas, pero nos aseguran que Dios hará lo necesario para terminar con la violencia y la opresión. Lee Apocalipsis capítulo 16 versículo 4 al 7, Daniel capítulo 7 versículo 21 y 22. ¿Qué te enseñan estos versículos? Por su propia experiencia, Jesús comprende el costo del sufrimiento. Podemos confiar en que ejercerá justicia divina, sin exagerar, y que resultará en sufrimiento, pero solo lo necesario. Si podemos confiar en Dios, podremos confiar en que su justicia revelará una equidad que ahora no podemos comprender. La meta de este pasaje no es gozarse en la venganza, sino animar a los que sufren abuso y opresión. El día de la justicia viene. No necesitamos hacer justicia por nuestra propia mano. Lee 2 los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 10 al 12. Estos textos, es a saber 2 los Tesalonicenses 1 versículos 3 al 10, proveen muchos detalles acerca de la segunda venida de Jesús. Cuando Él regrese, afligirá a los que afligían a sus hijos, y a estos últimos les dará descanso. Vendrá del cielo en compañía de sus ángeles, versículo 7, con fuego ardiente y ejecutará justicia sobre los que rechazaron a Dios y al Evangelio,
versículo 8. Los impíos serán destruidos, versículo 8, mientras que los justos traerán gloria a Cristo, versículo 10. La segunda venida prepara el escenario para el milenio. La tierra yace desolada por 1000 años, según Apocalipsis 20, versículo 1 al 6. Aunque este pasaje no dice que ocurrirá con los justos, primero los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, dice que los salvados se unirán con Jesús en el aire. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, indica que Jesús llevará a los justos al cielo. En el versículo número 10, Pablo termina de hablar de los impíos y se vuelve a los justos en la segunda venida. En los versículos 10 al 12, la gloria de Jesús se exhibe en el carácter de aquellos que creen en Él. Pablo se alegra porque sus oraciones y sus esfuerzos por los tesalonicenses serán vindicados al regreso de Jesús. El apóstol prepara aquí el cuadro para el capítulo 2, ya que el día del Señor no había llegado todavía. Si así hubiese sido, habría fuego ardiente, destrucción de los malvados y la glorificación de Jesús a la vista de todos. Pablo usa los nombres de Dios y de Jesús en forma intercambiable. Según la inspiración, Jesús es Dios. Esto es muy importante. Cuanto más grande sea Jesús, más poderosa es su salvación y más claro es el retrato de Dios que recibimos al contemplar su vida, muerte, resurrección y retorno. Como Jesús es verdaderamente Dios, entonces el Padre es justo como Él. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, Pablo se alegra por la forma en que los creyentes tesalonicenses permanecen fieles a pesar de tener mucha aflicción. Los anima señalándoles el gran cambio que se producirá en la segunda venida de Jesús. No importa lo que suceda hoy, tenemos la promesa de que Dios ejecutará justicia divina.